Buenas, Capibanda. Saludos y despedidas siguen proceso, por cierto. Pero bueno, ¿en qué se parece la comunidad LGBT con la comunidad gamer? Y no me refiero al RGB, sino más bien en que ambos tienen un chingo de géneros. Así como lo escucharon, muchachos, desde el inicio del mundo gamer, los géneros fueron creados y fueron evolucionando o teniendo ramificaciones o más fácil, subgéneros. Y como yo recientemente me he metido más este mundillo, quiero explicarles cada género de videojuego y subgénero que nacieron de géneros ya establecidos, porque realmente hay bastantes géneros en los juegos, padrinos. Y también hablar de los mejores títulos de cada género o subgénero respectivamente. La clasificación de juegos últimamente es muy complicada, porque la mayoría de veces los juegos tienen elementos de varios géneros, como lo sería el acción aventura o rol acción, que ya son un propio subgénero. Pero la primera vez que se intentó hacer una clasificación de juegos conocida hasta ese momento fue en 1984 por Chris Kreisler en su libro The Art Computer Game Design, y en el libro se dividen en dos macro categorías, como lo serían juegos de habilidad o acción, que contienen juegos de combate donde tienes que derrotar a varios enemigos, en su mayoría disparándoles como en el Doom, juegos de laberintos que no tengo que explicar porque es sumamente obvio, juegos de deportes basados en un juego real, juegos de paleta como ping pong o un pong, y juegos de carreras donde controlas un vehículo o un personaje para ganar una carrera, como la saga Need for Speed. Lo único bueno que tiene la mugrosa de EA, y el pick de la saga fue con el Most Wanted del 2006, no acepto otras respuestas. En la siguiente macro categoría fue de juegos de estrategia o cognitivos, donde se incluyen juegos de aventura donde el jugador debe de explorar y conseguir ítems, y para terminar, juegos de estrategia donde se presenta un conflicto con dos o más facciones con demasiadas variables que pueden llegar a ser multijugadores. La verdad estuvo bastante acertada su definición de géneros de videojuegos, pero para nuestra época ya es un poco obsoleta, sin mencionar que existen demasiados subgéneros, así que vamos con ellos, papus. Los juegos de acción requieren de las habilidades del jugador como puntería y reflejos para enfrentarse a enemigos o lugares peligrosos. Hay varios subgéneros aquí, como los serían juegos de lucha o de combate. Son juegos que recrean peleas entre dos o más personajes o incluso facciones, donde puede ser jugador contra computadora o jugador contra jugador. Normalmente se te presenta una perspectiva lateral, pero también puede ser en primera o tercera persona dependiendo del juego. Estos juegos le hacen mucho énfasis a los estilos de pelea, ya sean reales o ficticios, o incluso otros tipos de enfrentamiento como lo sería el box o la lucha libre. En algunas ocasiones se te permite pelear con armas blancas o ataques a distancia basados en magia o lo etéreo, pero en la época de los 80 se empezaron a integrar entornos 3D, y gracias a esto se creó un nuevo subgénero que son los Battle Royale como el Fortnite. El siguiente subgénero es el Beat 'em Up. Son juegos caracterizados por su gran cantidad de enemigos a derrotar a lo largo de varios niveles. Su perspectiva por lo general es lateral y se combate cuerpo a cuerpo o con armas de fuego. En su mayoría se puede jugar de forma cooperativa para facilitar el progreso. Los Hack and Slash son juegos de tercera persona en un entorno 3D, caracterizados por su gran frenetismo, como lo serían la saga Devil May Cry, Ninja Gaiden o la famosísima saga God of War. Los plataformeros son juegos donde controlas a un personaje, donde debes de superar varios obstáculos en toda la aventura, ya sea saltando, agachándote o escalando incluso, o con un dash de vez en cuando. Este género se relaciona bastante con la acción, si tienes la posibilidad de atacar a tus enemigos como Hollow Knight, o a la aventura, donde solo te puedes mover como Celeste. Y gracias a la implementación del 3D, se creó un nuevo subgénero que son los carrera infinita, como Subway Surfer o Temple Run. El juego más famoso de plataforma 3D es el Mario 64 con su técnica de movimiento de cámara, que a día de hoy se sigue viendo su influencia. Los disparos solo imagen Estados Unidos o Colecam. Los FPS o First Person Shooter son juegos donde manejamos a un personaje y vemos desde su propia perspectiva y por lo tanto no lo vemos a él. Los FPS se caracterizan por el gran uso de armas y se juegan en un entorno 3D y tienden a ser más realistas gracias a los gráficos que avanzan con cada nueva generación de tecnología. Por lo general, lo más atrayente de estos es el gameplay y no el guión, pero habiendo sus respectivas excepciones como el Halo o Half-Life, y la mayoría de los shooters actuales son FPS. Los TPS o First Person Shooter, la mayor diferencia con los FPS es la vista. Por lo regular se ve al personaje de espaldas o en una vista isométrica, pero en esencia son lo mismo. Pero aquí nace un nuevo subgénero, los TPS Acción Aventura, en los cuales tienen mapas grandes o gigantescos en los cuales puedes explorar y hacer distintas
cosas como manejar vehículos e interactuar con NPCs como la saga GTA. Miren, yo soy xenofóbico porque me encanta matar sucios chinos, no me funen por favor. ¿Y por qué un chiste tan rancio? Bueno, los Matamarcianos son juegos con perspectiva isométrica con avanzado automático, un scroll pues, puede ser lateral o vertical. En este tipo de videojuegos manejamos una nave espacial o incluso otros vehículos y de vez en cuando uno que otro personaje. Se caracterizan por tener un gran repertorio de armas o de mejoras, con los cuales cabe recalcar matar marcianos. Run and Gun. En los Run and Gun manejas a un personaje en perspectiva lateral con un gran repertorio de armas o power up, y para continuar, como su nombre lo indica, solo tienes que avanzar y disparar. Los más famosos de estos son Metal Slug y Contra. Estrategia. Debes de controlar un gran número de personajes, datos o suministros para llegar a un objetivo. La mayoría de estos tienen una temática de guerra, así bien belicosos, pero también pueden tener una temática distinta a esa, como sería un ámbito social, económico o empresarial. La estrategia tiene dos subgéneros importantes, como es el RTS, que es estrategia en tiempo real, y los TBS, que es por turnos pues. Otros subgéneros importantes son de guerra, construcción de imperios, artillería, videojuego multijugador de arena de batalla en línea o MOBA más fácil, Tower Defense, gestión de tiempo, acción y técnica, que básicamente solo varían una que otra cosa, pero en esencia es estrategia. Como sabrán, la industria de los juegos es muy grande y tiene muchos géneros y subgéneros, y apenas voy por la mitad. Y sin mencionar que si un juego es lo suficiente bueno, famoso y sobre todo revolucionario, puede crear un nuevo subgénero o tal vez un género nuevo. Sin dudas es importante saber qué es cada género y qué son esas siglas, porque a veces es confuso para el público general que no está tan metido en este mundillo. Y con eso terminamos el día de hoy, papos, porque ya se nos acaba el tiempo. Y antes de terminar, un poco de spam youtuber. Ya saben, suscríbanse al canal, denle like, comenten cualquier cosa y digan de qué quieren que hable o opine más o menos. Y estoy tratando de preparar un video pesado, así que perdóname. Y sin nada más que decir, nos vemos hasta la próxima semana, porque todavía no se me ocurre un perro saludo.